Saludos a todas y todos. Hemos decidido realizar esta serie de tutoriales con la intención de apoyarles en esas primeras reflexiones que ustedes están realizando en cuanto a lo que significa desarrollar un proyecto de simulación con GeoGebra. En esta primera parte les vamos a presentar un ejemplo de un proyecto de simulación que gira en torno a la representación de un sistema de levas. Como hemos hablado en nuestras sesiones de trabajo, involucrarnos en un proyecto de simulación con GeoGebra supone transitar por un ciclo de 4 fases: la fase de selección, la fase de elaboración, la fase de sistematización y la fase de socialización. Por supuesto, si vamos a iniciar nuestro proyecto de simulación con GeoGebra, lo ideal es comenzar por la fase de selección. En la selección, como les he explicado anteriormente, se debe seleccionar un fenómeno de la realidad cuyo comportamiento se quiera representar. En este caso, como estamos hablando de un ejemplo que les permita a ustedes una mayor comprensión de lo que significa participar en este tipo de proyectos, vamos a seleccionar el sistema de levas. ¿Okay? Este sistema de levas por lo general es empleado en motores de automóviles para la apertura y cierre de las válvulas, como ustedes pueden ver en el recuadro verde. Pero también este sistema es utilizado en otros dispositivos, como por ejemplo en los programadores de lavadoras para la apertura y cierre de los circuitos que gobiernan el funcionamiento de estos circuitos. También para en las carretas de pesca, para controlar el avance y el retroceso del carrete, y entre otros. Desde un punto de vista físico, este mecanismo permite convertir el movimiento giratorio de la leva en un movimiento lineal alternativo adquirido por el seguidor. Luego de la selección del fenómeno, lo que sigue es participar en la elaboración del simulador. En esta fase, debemos elaborar el simulador correspondiente al fenómeno seleccionado en la fase anterior. En nuestro caso, se debe obtener el simulador representativo del funcionamiento del sistema de levas que ustedes pudieron ver anteriormente. Ahora, la pregunta es, ¿por dónde comenzamos la elaboración de nuestro simulador, si ya sabemos que nuestro fenómeno es este sistema de leva? Lo primero que debemos hacer para iniciar con la elaboración del simulador es seleccionar una imagen representativa del sistema de leva. En este caso, una revisión por internet nos ha permitido acercarnos a imágenes representativas del funcionamiento del sistema, como la que pueden ver del lado izquierdo. Del lado izquierdo tienen una imagen GIF, o una imagen con movimiento, o una animación también suele decirse, que muestra la manera como el sistema se tiene que mover. Del lado derecho ustedes pueden ver la imagen estática correspondiente a esta animación en GIF. La imagen estática es importante porque ella constituye el referente principal para la elaboración del simulador en el GeoGebra, ya que esta imagen suele ser insertada en la vista gráfica y sobre ella se realizan las construcciones, como ustedes ya han visto. Luego de seleccionar la imagen representativa de mi fenómeno, lo que sigue es identificar las partes del sistema de leva. Para un correcto funcionamiento de este sistema se necesita de al menos 3 partes. ¿Okay? El eje de giro de la leva, que es el encargado de transmitirle su movimiento giratorio. La leva, que mantiene unido todo el sistema y guía el movimiento del seguidor. Y el seguidor, que también llamado palpador, que se apoya en el perfil de la leva para moverse a medida que éste gira. Para lograr que el seguidor permanezca en contacto con la leva, es necesario incluir o dotar al sistema de un muelle o resorte de recuperación de la posición del seguidor. Después de identificar las partes del sistema,
lo que sigue es tomar una decisión en cuanto a por cuál de estas partes comenzamos la elaboración del simulador. Y esto es importante, ya que a sabiendas de que contamos con 3 partes en este sistema, estas no se pueden representar al mismo tiempo. Ellas deben ser construidas en el software de manera progresiva. Entonces aquí tenemos que tomar la decisión de por cuál parte comenzamos. Tenemos al eje del giro, la leva y el seguidor. Algunos de ustedes han pensado en comenzar por el seguidor, otros por la leva, pero en realidad en esta parte se recomienda comenzar con el eje del giro, porque este eje es la pieza que genera el movimiento en el sistema. Es decir, el movimiento giratorio del eje es transmitido a la leva y ese movimiento giratorio que adquiere la leva es transformado en un movimiento lineal cuando el seguidor se mueve haciendo contacto con esta pieza. Entonces vamos a comenzar con el eje del giro. Esta decisión de comenzar por el eje del giro nos lleva a plantearnos una tarea de simulación, que es la primera de las tareas. Nosotros resolveremos tantas tareas de simulación como partes del sistema hemos identificado. En este caso vamos a resolver 3 tareas de simulación. La primera tarea de simulación va a consistir en representar el eje de giro de la leva en la vista gráfica del GeoGebra. Ahora bien, ¿qué supone resolver esta tarea de simulación? Eso será algo que explicaremos en el próximo video.